Estamos terminando una Semana Santa donde justamente todo ha sido entender este renacer de la fe, entender este proceso que nuestro Salvador vivió para que justamente todos fuéramos los que pudiéramos renacer. Eh, pero lo leíamos con Pablo cuando estábamos haciendo el devocional en la semana y pensábamos en estos procesos que vivió Jesús durante toda esta semana, que básicamente es un gran aprendizaje, es un aprendizaje cargado de amor, es una historia cargada de amor hasta el último momento, y es una historia también que nos enseña justamente a perdonar, que muchas veces nos enseña a amar, eh, pero que básicamente nos enseña a vivir. Eh, hablar, hablar del renacer. Primero tenemos que entender eso. Muchas veces nosotros decimos en un matrimonio y estamos en oración y le pedimos a Dios, le decimos, ayuda a que mi matrimonio se restablezca, ayuda a que mi matrimonio vuelva a estar bien. Y ahí empieza quizás a aparecer la palabra ayuda a que mi matrimonio pueda renacer. Y tenemos que entender que para renacer primero algo tiene que morir. Renacer, o sea, volver a nacer. Y para volver a nacer, lamentablemente algo primero muere. Y muchas veces mueren cosas en nuestra vida que no nos va a gustar, que estamos demasiado acostumbrados. Y lo que menos va a gustar es dejar morir a uno mismo. Nuestra forma de ser, nuestro ego, nuestra forma de relacionarme con la gente, nuestra forma de relacionarme con mi pareja, que como decíamos en el primer programa no estamos acostumbrados a... Nacemos solos y la vida y Dios después nos pone una pareja en el camino y nosotros tomamos la decisión de caminar en pareja. Y lo primero que tenemos que hacer es renunciar a esa soledad que muchas veces tanto nos gusta. A tomar decisiones solos, a hacer las cosas solos. Pero lo primero que haces es justamente matar eso. Pero cuando estamos en medio de los problemas en un matrimonio y empezamos a orar, que la vida del matrimonio también se asemeja mucho al resto de las situaciones que podamos vivir en la vida. Los que hacemos negocios sabemos que también lo dijimos en su momento. Tener una empresa es muy parecido a tener un matrimonio porque tiene que haber un compromiso. Muchas veces tienes socios y tienes un compromiso entre dos personas. Pero el matrimonio es 10 veces más difícil que tener una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa la puedes romper y ya está. Tienes problemas, lo rompes y se acaba. Y te vas. Enfrentas algún problema y dices, bueno, aquí cierro, dejo de vender lo que yo vendo y me voy a vender otra cosa, total no pasa nada. En un matrimonio no. En un matrimonio estás llamado a luchar, estás llamado a mantenerte, estás llamado a construir y no a destruir, como decía Paola hace algunas semanas. Y en este renacer, cuando le estamos pidiendo a Dios, en oración le decimos, Padre, restablece mi matrimonio, ayúdame que mi matrimonio pueda justamente renacer. Y Dios nos dice, yo creo que Dios nos dice, ok, pero algo tiene que morir primero. Y el primero que tiene que morir eres tú. Y no es una muerte física, es una muerte completamente espiritual y es quizás la muerte más difícil. Porque como digo, vas a renunciar a algo. Y en ese renunciar, luego, porque cada uno de los dos renuncia, cada uno de los dos tiene que morir espiritualmente para volver a renacer espiritualmente y crear una nueva criatura. Pero después tienen que matar el viejo matrimonio que traen. Todos vivimos problemas. Y en los matrimonios muchas veces empezamos a acumular problemas. Si queremos hacer renacer nuestro matrimonio, hay que matar ese matrimonio, no separarse. Hay que matar ese matrimonio y empezar a trabajar con todas esas cosas que te están trayendo problemas. Y en ese proceso, que van a vivir muchísimas cosas, se va a tocar a veces la economía, se va a tocar a veces la salud de la familia, se va a tocar cada uno en su ego, en su forma de ser, se va a tocar muchas cosas, van a haber discusiones, sí, claramente van a haber discusiones, y seguro van a haber discusiones. Pero en esas discusiones es cuando
tú ya empiezas a entender quizás lo que quiere Dios. Y muchas veces es muy difícil entenderlo. Y ahí sale una frase que le decimos a Dios, le decimos, a ver, ¿por qué mi matrimonio tiene que ser tan difícil? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser tan difícil? Y creo que Dios nos dice y nos explica, nos dice, es que el matrimonio es difícil porque le vas a empezar a encontrar a tu pareja todos los defectos en este renacer. O incluso le empiezas a encontrar los defectos antes. Y esos defectos que empiezas a encontrar son los que empiezan a separarlos. Pero creo que Dios te dice, yo conozco todos tus defectos. Mi Hijo, Jesús, conocía todos tus defectos. Y aún así te amó. Esa es la clave del matrimonio, esa es la clave del renacer. Esa es la clave del convivir con las personas, esa es la clave de crecer espiritualmente, y eso es lo más difícil que te vas a tener que romper. Matar el ego de ser el ser superior, de ser el ser que va a juzgar los errores del otro. Jesús, en esta semana recordábamos que murió en la cruz por todos nosotros, sabiendo que éramos pecadores, sabiendo que teníamos errores, sabiendo que íbamos a seguir cometiendo incluso errores después de Él haber entregado su vida. Si empezamos a analizar un poco, Jesús no juzga a Pedro porque lo va a negar. Sabía que lo iba a negar. Jesús no juzga a Judas sabiendo que lo iba a entregar. Jesús no juzga a los judíos, Jesús no juzga a Pilatos, Jesús no juzga a los romanos que le estaban agrediendo. Seguía siempre amando y entregando la mayor muestra de amor que pueda existir, que es justamente el perdonar. Tú, cuando eres capaz de entregarle el perdón a una persona sin cuestionar, e incluso cuando eres capaz de perdonar a una persona en medio de la adversidad, perdonar a una persona cuando está cometiendo errores en contra tuya, eso es una prueba de que tienes a Dios adentro. Muchas veces nos llenamos la boca con esa frase de Dios lo juzgará, tendrá que rendirle cuentas a Él. Eso no es un perdón. Si vemos cuando Jesús está crucificado, Él que dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No los está juzgando, ni tampoco le está diciendo a Dios, Dios, tú ven a enjuiciarlos, Padre, tú castígalos, Padre, ante ti tendrán que rendir cuentas, sino que Jesús dice, Señor, por favor, perdónalos, porque no sabe lo que está haciendo. Y Jesús entonces no entra en la discusión. Primero, nunca respondió. No entra en la discusión, no entra en la batalla. Recordemos que Jesús dice también, yo puedo llamar todo un batallón de ángeles si quiero, y esto se acaba. Jesús no entra en la pelea sabiendo que la podía ganar. No entra en la pelea y prefiere guardar silencio y decir, Padre, perdona porque no sabe lo que hace. Vamos a parar ahí un poco y analizar desde el lado de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones con tantas personas que se cruzan en nuestra vida laboral, en nuestra vida de amigos, pero sobre todo en el matrimonio, que lo podemos extrapolar a todas las cosas. Cuando estás teniendo problemas con tu pareja, cuando estás atravesando algo, una situación difícil, ¿qué haces? ¿La juzgas? ¿Lo juzgas? ¿Te pones a confrontarlo? ¿O en tu interior nace ese sentimiento de decir, Padre, perdónalo porque se está equivocando, perdónala porque se está equivocando, y llénalo tú o llénala tú de tu sabiduría y tu amor, para no ser yo la persona que lo juzgue y no ser yo el que rompa algo más en la pareja? Es muy difícil porque van a haber momentos en que vas a querer como decimos muchas veces con Paula, perdón, a ver, quizás se cortó la transmisión. No, sí, perdón. No es nada fácil porque muchas veces cuando estás en ese problema, quieres
como decía Pablo una vez, quieres cortarle la cabeza a tu pareja y porque estás cansado, estás cansada, tantas cosas que vas a estar viviendo. Pero ahí es cuando Dios te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a actuar como yo te enseñé por medio de mi Hijo? En el que a pesar de conocer todos tus defectos nunca te juzgó, sino que te amó hasta el final. Y nunca te agredió, nunca te respondió, sino que simplemente oró por ti para que tú pudieras cambiar tu situación, tu forma de ver las cosas. Creo que es ahí donde empieza a aparecer el verdadero amor. E insisto, no es fácil. Y en esa parte es el renacer. Tú cuando le das el perdón a una persona, como decía, le estás entregando un amor real. Uno puede decir, sí, pero yo no soy Jesús. No es fácil perdonar en medio de la adversidad. Bueno, vamos a la historia de otra persona en la Biblia. Para sacar todo el poder que tenía el Hijo de Dios. Porque muchas veces decimos que yo no soy el Hijo de Dios, entonces yo no tengo esa fuerza. Perfecto, vamos a Esteban. Esteban se pone a predicar sabiendo lo que iba a generar su predica, sabiendo que iba a generar muchísimo disgusto, sabiendo que incluso le podía costar hasta la muerte, y lo hizo igual. Y se pone a predicar de lo que significa realmente el amor de Dios, de lo que es el amor de Dios a través de la historia para el pueblo judío y para todos nosotros. ¿Qué termina pasando? Lo empiezan a apedrear. Y lo empiezan a apedrear hasta matarlo. Y antes de morir, Esteban lanza una frase como de la persona que él aprendió, cuando también pide perdón por lo que le están haciendo. También le pide que Dios perdone a esa gente que le está agrediendo y que le está matando. Y fallece. Entonces ya no es el Hijo de Dios, no es el poder de Dios actuando y que uno dice, sí, pero es que yo no tengo ese poder, es que yo no tengo esa paciencia, es que yo no tengo esa fuerza, es que si fuera Jesús lo podría hacer. Es que no necesitamos ser Jesús ni... Porque primero todos somos hijos de Dios, todos tenemos la posibilidad de tener el amor de Dios dentro de nosotros. Y es ahí donde justamente se va a ver de qué estamos hechos y se va a ver si es que realmente entregamos nuestra vida a Dios. Y va a haber gente que dice que yo todavía no entrego mi vida a Dios, es que yo no creo en eso. Bien, es válido no creer. Pero déjame decirte algo. Cuando empiezas a creer en Dios, cuando empiezas a entender lo que Dios quiere en tu vida, lo que Dios puede sanar en tu vida, empiezas a vivir la vida de otra forma. Empiezas a vivir la vida incluso en medio de los problemas, lo empiezas a vivir con paz, empiezas a vivir con tranquilidad. En medio de la tormenta encuentras un refugio con el cual conversar y decirle, en tus manos dejo esto. La vida tiene problemas y tiene muchísimos problemas. Todos vamos a atravesar algún problema alguna vez en la vida. Perder un ser querido, las enfermedades, los problemas económicos, la traición. Muchas cosas vamos a vivir. ¿Con quién quieres vivir ese dolor? ¿Quién quieres que camine al lado tuyo en medio de esas cosas que te van a estar pasando? Yo elegí caminarlo con Dios. ¿Con quién lo estás caminando tú? Cuando lo empiezas a caminar al lado de Dios, no desaparecen los problemas. Todo lo contrario, muchas veces vemos que aparecen más problemas. Y uno empieza a decir, bueno, ¿de qué gané con estar al lado de Dios si me aparecen más problemas? ¿Sabes lo que ganas? Que en esos problemas ya no estás solo. Que hay alguien luchando los problemas al lado tuyo. Y hay veces que no se van a solucionar. No se van a solucionar. Pero no se van a solucionar como tú quieres que se solucionen. Se empiezan a solucionar en el tiempo que Dios quiera y de la forma como Él quiera que se solucione. Alberto, pero es que quizás la forma que llega no es la que yo estaba orando. Pero es que quizás lo que tú estabas orando no era lo que Dios quería darte para tu vida. Y es ahí cuando empiezas a comprender que tienes que entregar cada acción, la tienes que entregar a Dios. Y ese es el primer renacer que tienes que tener, y ese es el primer renacer que tiene que tener un matrimonio. Cuando tú entregas los problemas de tu matrimonio a Dios, tienes que saber que Dios va a romper muchas cosas, va a tener que matar muchas cosas, se van a quebrar muchas cosas. Pero es ahí donde tú cierras los ojos y dices, bueno, esto está en tus manos. Esto está en tus manos y tú comienzas a dirigir.
Y como decía, es ahí cuando tú le dices a Dios, pero ¿por qué tiene que ser tan difícil? Porque a la persona le ves todos los defectos y muchas veces empiezas a mirarle todos los defectos a la persona y te inventas defectos. O muchas veces miramos lo que todos tenemos. Pero también en la Biblia dice, es muy fácil mirar al otro y no te miras tú mismo. Pero cuando le miras los defectos a la persona, tienes la gran posibilidad de enamorarte de esa persona de forma real, más allá de perdonar, sino que aceptar que la persona que tienes enfrente es imperfecta y aún así amarlo. Alberto, es que eso es imposible, es que yo no puedo amar a una persona que es imperfecta y además me cansan cada uno de los defectos que tiene esta persona una y otra vez. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? ¿Cuántos defectos tienes tú que Jesús permitió y te sigue amando? Que Jesús lo sabe y entregó la vida por ti. ¿Con qué cara tú le reclamas a tu pareja los defectos que tienes? Primero, sin mirarte tú, y segundo, sin entender que Jesús primero te amó a ti con todos tus defectos y te sigue amando a ti con todos tus defectos y te sigue amando aunque lo niegues, aunque lo entregues, aunque lo defraudes, aunque vuelvas a pecar, aunque te sigue amando. Y cada día quizás te haces más imperfecto y Él te sigue amando. En la Biblia dice que hay que amar a tu pareja tanto como Dios y Jesús amó a su iglesia. Esa iglesia somos todos nosotros. ¿Cómo amó Jesús? Así, sabiendo todos los defectos y todas las caídas que vamos a tener. Y no de Jesús, aprende de Dios, que nos sigue amando, pase lo que pase. Ese es un amor verdadero. Es que me gustaría que cambie. Bueno, no es misión tuya que cambie. Déjaselo a Dios. Y es ahí cuando empiezas ya a entregar tu matrimonio a Dios y es ahí cuando empiezas a decirle a Dios, bueno, tú diriges esto. Tu misión va a ser simplemente orar por tu pareja y pedirle a Dios que le ayude a crecer. Que le ayude a crecer en esos momentos o en esas etapas o en esos pequeños detalles que tiene que crecer esta persona. Y esa persona también tiene que orar por su propio crecimiento. Pero ahí también tenemos que entender, como decíamos en el programa pasado, cómo actúa Dios en medio de esta oración. Supongamos que estás orando y le pides a Dios, Dios, por favor, quítame los vicios. Dios te va a responder no. Yo no te voy a quitar los vicios, tú lo tienes que hacer. Tú tienes que quitarte los vicios y tú tienes que dejar eso y empezar a darte cuenta y valorar todo lo que te estás perdiendo por estar en medio de los vicios. Dios te va a decir, yo te voy a mostrar lo lindo que te estás perdiendo. Yo te voy a mostrar la vida que estás perdiendo. Eres tú el que toma la decisión de dejar los vicios. Fíjate cómo responde Dios. Hay muchas veces que oramos y Él nos va a responder que no. Porque muchas veces lo tenemos que hacer nosotros en base a sus fuerzas. Porque siempre son sus fuerzas. ¿Pero de dónde vienen las fuerzas de Dios? Muchas veces es lo que vemos todos los días. Después, es probable que le pidas a Dios y le digas, Señor, dame paciencia. Y Dios te va a decir que no. Yo no te voy a dar la paciencia te la vas a ganar tú. Yo lo que te voy a dar son pruebas, son momentos de espera, son tiempos larguísimos de espera donde vas a empezar a crear la paciencia. Y la paciencia la vas a construir tú y te la vas a ganar tú, pero no te la voy a dar yo. Y es ahí cuando nosotros nos empezamos a acelerar y le decimos, Dios, pero es que no estoy escuchando tu palabra, es que no estoy escuchando tu respuesta, es que nunca me escuchas. Créeme que Dios te está escuchando. Pero su propósito es que tú crezcas y encuentres la paciencia por ti. Y Dios te va a poner las situaciones en que vas a empezar a construir la paciencia. Y vas a aprender a tener paciencia. Después es probable que le pidas a Dios, Padre, quítame el dolor. Dios te va a decir no. Dios te va a decir, te voy a dar dolor para que aprendas a no sufrir por las cosas del mundo y que aprendas a valorar la felicidad que tienes cuando te acercas a mí. Eres tú el que va a quitar el dolor de tu vida cuando dejes de valorar lo que no tiene valor. Nuevamente Dios te dice que no, que por medio de Él tú lo vas a lograr. No son tus fuerzas, son siempre las fuerzas de Él. Y Él te va a poner situaciones en las que
te va a empezar a enseñar. Y muchas veces la respuesta que te va a dar no te va a gustar. Yo creo que todos hemos vivido dolor y todos que queremos decir, pero Padre, por favor, quítame este dolor. Jesús también lo hizo. Y Dios que le dice, no, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque es un proceso más grande el que vas a vivir. Es un fin mucho más grande el que vas a vivir. A su propio Hijo. Y nosotros muchas veces queremos que Dios quite nuestro dolor. Y Dios nos recuerda, es que quizás estás sintiendo dolor porque estás poniendo en valor el mundo y no a mí por delante. No a mí, Dios, tu Dios. Porque en mí no hay dolor, te dice Dios. Luego, es probable que le digas, Padre, dame felicidad. Te va a volver a decir que no. Y Dios te va a decir, te voy a dar dos cosas. Primero te voy a dar una vida en el que día a día vas a ser tú el responsable de encontrar la felicidad. Te voy a dar una vida en la que tú eres el responsable de cómo vivirla. Y tú decides si vas a ser feliz o vas a mirar las cosas que faltan. Si vas a ser realmente feliz con lo que yo te doy o vas a estar anhelando otras cosas que yo no quiero para ti. Otras cosas que no son importantes. Entonces primero Dios te dice, te voy a dar vida. Y luego te dice, y te voy a dar bendiciones. Depende de ti, si valoras lo que te doy. Y con eso es suficiente para que seas feliz. La felicidad no te la va a traer Dios. La felicidad está dentro de ti. Dios te llena para que seas feliz. Tú tomas la decisión si serlo o no serlo. Si seguir mirando defectos, seguir mirando problemas, seguir en medio de la discusión, seguir agradeciendo o no agradeciendo lo que tienes. Y es ahí donde Dios te muestra la felicidad. Pero es una decisión tuya. Ser o no ser feliz. Y quizás lo último que le vas a pedir es decirle, enséñame a amar. O le vas a decir en oración, Padre, dame amor para dar. Y te va a decir, no. Tienes que tú aprender mirando a mi Hijo, el cómo se entregó por ti, cómo te amó con todos tus defectos, cómo te amó sabiendo que le ibas a fallar y aún así te ama. No le pidas a Dios que te enseñe a amar, simplemente agradécele por lo que Jesús hizo por todos nosotros, donde ya nos enseñó. Creo que la respuesta que nos da Dios es esa, yo ya te enseñé, todo ya te lo enseñé. Ahora depende de ti si lo quieres hacer o no. Cuando hablamos de perdón, vamos a situaciones en la pareja. Supongamos que en tu pareja viviste un tema de infidelidad. Si vas a perdonar, tiene que ser sincero. Sin juzgar, tal cual como lo hizo Esteban, como lo hizo Jesús. Sin juzgar. Pídele a Dios que perdone a tu pareja. Perdónalo tú por medio de Dios, pero sin juzgar. Porque si vas a perdonar y luego cada vez que van a discutir o en cada situación le vas a recordar lo que hizo esa persona, nunca van a crecer y eso significa que nunca lo perdonaste. Es que Alberto, yo no puedo perdonar algo tan grande como lo que me hizo. ¿Y qué le hacemos nosotros todos los días a Dios? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Y Él nos sigue amando. ¿Cuántas veces renegamos de Él? ¿Cuántas veces no somos agradecidos? ¿Qué crees que dice Dios? ¿Cómo crees que se siente Dios cada vez que nosotros le fallamos? De la misma forma. Es que Alberto, yo nunca he sido infiel con Dios. No, seguro que no has sido infiel con Dios. Y las veces que corres por el dinero y amas el dinero en vez de amarlo a Él. Las veces que amas la lujuria en vez de amarlo a Él. Las veces que amas las cosas del mundo en vez de amarlo a Él. Eso es una infidelidad. ¿Y Dios qué hace? Nos sigue amando. Nos sigue amando y nos sigue perdonando. Y Dios no nos está diciendo, hey, recuerda todas las veces que caíste. Hey, recuerda. No. Dios nos perdona y sigue adelante al lado de nosotros. Amándonos, sabiendo que quizás nos vamos a volver a caer.
Y Él nos da todas esas cosas que hablábamos recién. Nos va a dar bendiciones, nos va a dar momentos para ser feliz, nos va a dar cargas, nos va a permitir que vivamos problemas para hacernos crecer. En medio de su amor, tal cual como un padre ama a su hijo y que cuando le está enseñando a andar en bicicleta no puede impedir que el niño se caiga, pero sí lo va a resguardar y no puede impedir que el niño vaya a llorar con una caída. Pero Él está al lado para darte la mano y decirte, llora tranquilo que yo estoy contigo, porque yo no te dejo. En un matrimonio tenemos que hacer eso. Primero perdonar, pero perdonar desde adentro. Y si no puedes perdonar desde adentro, déjale el perdón a Dios. Ora tú y dile, Señor, tú por favor perdónalo. Y lléname a mí de este aprendizaje para poder perdonar genuinamente. Y Dios recuerda que te va a decir, lo tienes ahí. Este problema es para que aprendas a perdonar y este problema es para que aprendas a amar en medio de esta lucha. Porque amar en medio de las cosas bonitas es demasiado fácil, pero el amor se prueba en esos problemas. El amor se va a probar en la adversidad. El amor se va a probar en medio de los defectos. El amor se va a probar en ese momento en que no quieres mirar a esa persona. El amor se va a probar cuando te están fallando. El amor se va a probar cuando tienes que perdonar. A eso estamos llamados. Y eso es lo que va a sanar tu matrimonio. Es que, Alberto, no tengo la fuerza. Bueno, cuidado con pedirle fuerzas a Dios. Porque Dios te va a poner pruebas para demostrarte que eres más fuerte. Alberto, entonces, ¿qué le pido a Dios? Pídele dos cosas. Primero, que entre en el corazón de tu pareja y que Él lo vaya cambiando. Y segundo, pídele a Dios que está al lado tuyo. Pídele a Dios que está al lado tuyo y que te dé sabiduría para entender lo que muchas veces no queremos entender. No le pidas fuerzas, porque fuerzas ya las tienes, las fuerzas de Él, no las tuyas. No intentes luchar una batalla con tu propia fuerza. Lucharlas con las fuerzas de Él. Entonces no necesitas ser tú fuerte, necesitas que Él sea fuerte como ya lo es y que se mantenga al lado tuyo. Entonces recuerda, pide dos cosas. Pídele a Dios que llene el corazón de tu pareja, que lo cambie, que Él cambie a tu pareja. Y segundo, pídele a Dios que se mantenga al lado tuyo. Pero por sobre todas las cosas, aprende tú. Aprende a amar, aprende a perdonar, aprende a no juzgar, que es demasiado difícil. Yo por mucho que esté hablando de esto no significa que lo haga. Estoy en un proceso de aprendizaje como todos y es demasiado difícil. Pero aprende a amar, aprende a no juzgar, aprende a perdonar, aprende a sonreír cuando no quieres sonreír. Aprende a dar un abrazo cuando no quieres dar un abrazo. Aprende a dar un beso cuando no quieres dar un beso. Porque fíjate, cuando Judas le va a dar un beso en la mejilla a Jesús, Jesús no le corrió la cara. Jesús puso esa mejilla, sabiendo que eso significaba una traición. Eso es amar. Cuando los romanos llegaron a apresarlo y Pedro sale a defenderlo, él le dice, Pedro, no. Y quizás diciendo ellos están haciendo su trabajo y quizás esto es parte del plan. Pedro, no entres tú en la discusión. Cuando tengamos problemas en la pareja, no seamos nosotros los que iniciamos la discusión o no seamos nosotros los que continuamos la discusión. Si el otro la comienza, no la continúas tú. Es ahí cuando Dios te dice, ¿qué vas a hacer? No contestes. No contestes tal cual como lo contestó Jesús. No contestes. No entres en esa discusión. ¿Para qué? Para que en ese momento le digas a Dios, Padre, tú luchas esta batalla por mí, porque yo no puedo, porque si yo entro a esta batalla voy a contestar, voy a pelear, voy a agredir. No entres en esa discusión. Entrégale la discusión al Señor y dile, tú peleas esta batalla con mi pareja. Tú llena a mi pareja con amor y perdona los errores que está cometiendo. Perdónalo tú y tú llénalo de amor, pero tú no entres en esa batalla. Es por eso que no dependas de tus fuerzas. No tienes que levantar tu matrimonio tú, lo tiene que levantar Dios. Es ahí cuando empiezas a entender cómo el poder de Dios te puede hacer renacer. Y es ahí donde empiezas a entender que el perdón de Dios es una de las cosas más importantes que vas a tener en tu vida y una de las cosas más importantes que vas a tener en tu matrimonio. El saber perdonar desde adentro. Cuando empiezas a hacer eso, la vida empieza a cambiar. Empiezas a sonreír de forma mucho más fácil.
Ya no te empiezas a molestar por tantas cosas y los problemas misteriosamente empiezan a desaparecer. No es que desaparecen los problemas, es que los empiezas a mirar de otra forma. Los problemas siempre van a haber. Tu pareja quizás va a seguir teniendo los mismos defectos que tanto te molestan. Pero tú se los entregas a Dios y le dices a Dios que trabaje con él. Pero tú lo sigues amando. Cuando tú lo sigues amando o la sigues amando, te vas a dar cuenta que el matrimonio empieza a sonreír. Y la vida empieza a sonreír incluso en la peor tormenta. Y te vas a dar cuenta como en la peor tormenta cada vez están más unidos. Cuando una persona está pasando una aflicción, está pasando un momento duro, ¿qué sirve más? ¿Darle un abrazo o darle un reproche? Es obvio que darle un abrazo. ¿Qué hace Jesús con nosotros? ¿Qué hace Dios con nosotros? Aquí estoy. Déjame el problema a mí que yo te lo llevo. Eso tenemos que hacer, hermano. Hoy es quizás más corto, porque me cuesta no estar con Pau, pero quise resumir en pocas palabras esto que le pedí a Dios de qué hablo. Y Dios me decía, habla de esto. Y lo quiso Esteban y lo quiso Jesús. Recordemos eso, que en medio de cuando lo estaban apedreando a los dos, y me voy a centrar en Esteban, una persona de carne y hueso, no con todo el poder, no el gran Jesús, no me voy a centrar en una persona como tú y como yo, que en medio de cuando lo estaban apedreando, lo único que dijo fue, Padre, perdónalos también por lo que están haciendo. Cuando esté pasando un problema, ese renacer que Dios va a construir en ti, significa el aprender a amar cuando no lo quieres hacer, el aprender a sonreír cuando supuestamente todo tu mundo está de cabeza y perdonar cuando te están agrediendo. Te mando un abrazo grande, ojalá estas palabras hayan servido. Nos vemos el próximo lunes, ojalá ya con Pau acá. Y recuerda siempre, cada una de las batallas, peléala con las fuerzas de Dios. Tú no entres a la pelea, porque Él va a ganar esa batalla. Que Dios te bendiga.